Son partículas, señor, que vienen siendo, agarrando una fuerza que al frote, o sea, más bien partículas indiferentes, ¿verdad? Que al rozarse vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien, porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad? Que una vez conjuntas, es la palabra lo dice, la apotología de la palabra. Introduce la idea de la discontinuidad de la materia, es decir, esta es la primera teoría científica que considera que la materia está dividida en átomos. Dalton observó que muchas sustancias podían considerarse como compuestas por diferentes especies de materia, y consecuentemente clasificó a todas las sustancias en elementos, o sustancias químicas simples formadas por una única especie de materia. Sustancias compuestas, que podían considerarse como formadas por proporciones fijas de diferentes elementos. Características del modelo. Introduce la idea de la discontinuidad de la materia, es decir, esta es la primera teoría científica que considera que la materia está dividida en átomos, dejando aparte a precursores de la antigüedad como Demócrito y Leucipo, cuyas afirmaciones no se apoyaban en ningún experimento riguroso. Los postulados básicos de esta teoría atómica son: 1. La materia está dividida en unas partículas indivisibles e inalterables, que se denominan átomos. 2. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí y presentan igual masa e iguales propiedades. 3. Los átomos de distintos elementos tienen distinta masa y distintas propiedades. 4. Los compuestos se forman cuando los átomos se unen entre sí, en una relación constante y sencilla. El átomo se encuentra formado por una esfera de carga positiva en la cual se encuentran incrustadas las cargas negativas electrones de forma similar a como se encuentran las pasas de uva en un pastel. Además, como el átomo es neutro, la cantidad de cargas positivas es igual a la cantidad de cargas negativas. Habla sobre la teoría de la estructura interna del átomo. Estudiando los impactos sobre la pantalla fluorescente, observó que la mayoría de los rayos alfa atravesaban la lámina sin sufrir desviación. Algunos se desviaban, y muy pocos rebotaban. La mayoría de los rayos alfa atravesaban la lámina sin desviarse, porque igual que en caso de la reja, la mayor parte del espacio de un átomo es espacio vacío. Algunos rayos se desviaban, porque pasan muy cerca de centros con carga eléctrica del mismo tipo que los rayos alfa, carga positiva. Muy pocos rebotan, porque chocan frontalmente contra esos centros de carga positiva. Características del modelo. Primer postulado. El electrón gira alrededor del núcleo en órbitas circulares sin emitir energía radiante. Segundo postulado. Nos indica que el electrón no puede estar a cualquier distancia del núcleo, sino que solo hay unas pocas órbitas posibles, las cuales vienen definidas por los valores permitidos para un parámetro que se denomina número cuántico, n. Tercer postulado. La energía liberada al caer el electrón desde una órbita a otra de menor energía se emite en forma de fotón, cuya frecuencia viene dada por la ecuación de Planck. Así, cuando el átomo absorbe o emite una radiación, el electrón pasa a una órbita de mayor o menor energía, y la diferencia entre ambas órbitas se corresponderá con una línea del espectro de absorción o de emisión. Es un modelo atómico hecho por el físico alemán Arnold Sommerfeld 1868-1951, que básicamente es una generalización relativista del modelo atómico de Bohr 1913.
El modelo atómico de Bohr funcionaba para el átomo de hidrógeno. En los espectros realizados para átomos de otros elementos se observaba que electrones de un mismo nivel energético tenían distinta energía, mostrando que algo andaba mal en el modelo. La conclusión fue que dentro de un mismo nivel energético existían subniveles. Sommerfeld había encontrado que en ciertos átomos las velocidades de los electrones alcanzaban una fracción apreciable de la velocidad de la luz. Sommerfeld estudió la cuestión por electrones relativistas. Características. Los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares o elípticas. A partir del segundo nivel energético existen dos o más subniveles en el mismo nivel. El electrón es una corriente eléctrica minúscula.